¿Qué tal? Buenas tardes. El Centro de Investigaciones Históricas y Culturales de la Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo y la Asociación de Historiadores Mexicanos Palabra de Clio, me ha el agrado presentar esta charla con la doctora Amanda Cruz Márquez, titulada La consumación de la independencia de México a manos de militares. Esta charla forma parte de un ciclo de conferencias que estableceremos en conjunto entre el Centro de Investigaciones y Palabra de Clio, todos los martes, segundos martes de mes a las 6 de la tarde. Y entonces vamos a iniciar pues nuestra presentación. Lo primero que tenemos que hacer es pues agradecer a la doctora Amanda Cruz por estar con nosotros y hablarles un poquito sobre ella. Ella es licenciada, maestra y doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es profesora en la Escuela Superior de Guerra. Desde 2005 ha sido investigadora de Palabra de Clio hasta nuestros días, y ella se especializa en Historia Militar, Historia de México, Ciencia y Tecnología, Metodología, Museología, y además tenemos que decir que es una estupenda cocinera, ¿no? Entonces, doctora, estamos ya en septiembre, empiezan las fechas patrias, y bueno, uno de estos momentos relevantes es siempre la conmemoración de la independencia de México, ¿no? Que además sabemos que es un proceso muy complejo y que además duró mucho tiempo, ¿no? Entonces, usted se va a centrar precisamente en hablarnos, me parece, en el tema de la consumación de la independencia. Entonces, bueno, pues, nos podría platicar cómo se logra finalmente, después de este largo proceso, la independencia, la consumación de la independencia de México. Ok, muchas gracias, maestro Rafael Flores. Gracias también al Centro de Investigaciones Históricas de la Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo por esta invitación, y obviamente gracias también a Palabra de Clio por hacer posible estas pláticas de divulgación histórica a toda la población mexicana, además en estas circunstancias en las cuales estamos recluidos, ¿no? Muchas personas en casa, y no por ello pues dejar de tener acceso a información y a investigaciones históricas bien realizadas, espero yo, ¿no? Espero les guste la plática del día de hoy, y bueno, como comentó el maestro Rafael, vamos a platicar un poquito acerca de la consumación de la independencia de nuestro país, siendo que este año que viene, ¿no? En el 2021, vamos a conmemorar los primeros 200 años de el término de la lucha armada, ¿no? Y por fin la consumación de la independencia. Y bueno, pues estamos muy acostumbrados a festejar siempre, por cierto, lo vamos a hacer en algunos días, ¿no? A festejar el día 16, 15 y 16 de septiembre, en el cual fue el inicio de este movimiento armado, ¿no? Pero hemos dejado un poquito fuera la conmemoración precisamente de cuando terminó la lucha armada y cuando ya se firmó el acta de independencia, como quien dice, el acta de nacimiento de este nuevo país, ¿no? Que ahora se va a llamar ya no Nueva España, ¿no? Parte del Imperio Español, sino el Imperio Mexicano. Ese será el nombre, ¿no? Con el cual nacimos, ya después lo vamos a cambiar, ¿no? A Estados Unidos Mexicanos. Y bueno, vamos a iniciar un poquito recapitulando, ¿no? Es muy interesante la pregunta que me hace el maestro Rafael Flores, y yo quisiera partir primero de recordarle al público que esta lucha de independencia, ¿no? Se da inmersa en un ambiente internacional en particular, ¿no? Estamos hablando que a inicios del siglo XIX hay una transformación muy importante en los ejércitos después de la Revolución Francesa, ¿no? Y estos ejércitos ahora crecen mucho mayor, ¿no? En número y en alcance. Desde este momento, empezó un poquito antes, ¿no? Pero aquí se consolida un poquito más. Se ve cómo la influencia de los grandes comandantes empieza a modular o a llevarse a cabo estas maniobras de campañas militares a través de un equipo que los ayuda,
¿no? Vamos a llamarle su staff, ¿no? Por así decirlo, que es el Estado Mayor, y empiezan a consolidarse el Estado Mayor como tal para dirigir todas estas operaciones militares. Y bueno, ¿qué tiene que ver esto con la independencia? Bueno, pues mucho, porque en la lucha armada precisamente pues se va a dar por militares de carrera, otros militares que se fueron formando al calor de la batalla y que van empapándose de estas nuevas teorías militares para desarrollar precisamente la lucha armada que vamos a comentar muy poquito, porque en realidad dijimos que el tema de hoy es la consumación, no la lucha por la independencia. No es a partir de 1810 que voy a hablar, sino a partir de 1821, pero por eso me regresé un poquitín. Entonces, ¿cuál es la situación a nivel internacional que se vive en este momento, ¿no? A partir de 1808. Estamos hablando de que el gran imperio europeo, en este momento, el que lleva la batuta a nivel internacional, pues es el imperio español, que es prácticamente dueño de todo el mundo, ¿no? Sin embargo, pues se duerme un poquito en sus laureles al contar con gran cantidad de territorios, ¿no? Que gobierna y muchísimas materias primas, pues digamos que solamente empieza a aprovechar estas materias para venta como materias y deja a un lado lo que están haciendo otros países, como por ejemplo Inglaterra, empezando a desarrollar el impulso de la ciencia y la tecnología para producir más. Y eso también lo deja un poquito hacer que caiga, ¿no? el gran ejército que en cierto momento tuvo España, y se ve inmerso en un problema, ¿no? Se ve en medio, ¿no? Como un sándwich, se ve en medio entre un problema entre Francia, Portugal e Inglaterra. En este momento Francia toma un papel preponderante en la vida política y militar del mundo, y como quien dice, lo va dirigiendo, y ordena, por así decirlo, que no se comercialice con Inglaterra, ¿no? Para restarle poder político y económico, porque en este momento digamos, el papel de Inglaterra en el mundo va a ser que es la potencia marítima, al ser una isla, ¿no? Estar fuera del continente, cosa que no tiene Francia. Francia no es una gran potencia marina, ¿no? Marítima, pero sí, no es una potencia naval, pero sí es un gran ejército. Entonces, lo que tiene que hacer Francia es, para poder mermar este poder que está tomando Inglaterra muy fuerte, bueno, pues es que no comercialicen, no tengan comercio con ellos. Portugal no accede, dice, bueno, yo voy a comerciar con Inglaterra, y pues se enojan, ¿no? Los franceses, se enoja Bonaparte. Por lo cual, pues, se ve, hace una guerra. Si recordamos el mapa de Europa, pues podemos recordar que tenemos a Francia, y en medio, entre Francia y Portugal, pues ahí está España, ¿no? Entonces, para pasar hacia Portugal, pues tiene que pasar por España. ¿Por qué? Porque dijimos que no tiene una gran flota naval. Lo más fácil hubiera sido por mar, ¿no? Y llegamos más rápido, pero no tiene una gran flota naval, Francia. Entonces, bueno, es así que en un inicio piden permiso, ¿no? Por así decirlo, al rey de España, para que el ejército francés pueda ingresar al territorio español y con eso, pues, pasar, ¿no? A Portugal. Y ya estando ahí, pues, como el sapito, ¿no? Digamos que entonces es cuando que se quedan ya los franceses y deciden, bueno, pues ya que estamos aquí vamos a controlar los portugueses, y queremos controlar a los ingleses, pues vamos a controlar de una vez a España. ¿Qué pase ahí? Pues que los franceses empiezan a tener acceso en el poder, ¿no? En el poder político. El rey es apresado, el heredero también lo es, Fernando VII, y es así que no solo México, bueno, lo que es la Nueva España, no solo la Nueva España, sino varios de las colonias que tienen dominio los españoles, pues empiezan a planear cómo hacerle para no tener que obedecer a los franceses, ¿no? Este es, digamos, el inicio.
Aquí la preocupación en un inicio era precisamente no obedecer a los franceses. Entonces, bueno, así comenzamos la lucha en 1810, ¿no? Una madrugada del 16 de septiembre de 1810 en un pequeño pueblo de Dolores. Esa historia todos nos la sabemos. Y se van a dar 4 grandes etapas de esta lucha de independencia de nuestro país. La primera, pues a partir del 16 de septiembre, que es el inicio, cuando se pierden las cabezas, ¿no? Y literalmente se pierden las cabezas de estos líderes de insurrección. Bueno, va a continuar la organización, ahora dirigidos por José María Morelos y Pavón. Después viene el periodo de resistencia, donde aparece un Mina, ¿no? Un Javier Mina y un Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria y demás, que solamente lo que hacen es una guerra de guerrillas para tratar de evitar que los aniquilen. Y por último, que ese es donde nos vamos a dedicar, decíamos el día de hoy, es la consolidación. Entonces, la pregunta que me hacía al inicio el maestro Rafael Flores, que ¿por qué dura tanto, no? Si se inicia la lucha el 16 de septiembre de 1810, y acabamos de decir que vamos a festejar 221 al próximo año, que es 2021, vamos a festejar 200 años, dura pues, prácticamente 11 años de lucha armada sin conseguir prácticamente nada, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente se mantuvieron como guerrillas. Entonces, es importante que veamos el papel que jugaron los militares en estos eventos. El papel de los militares ha sido muy importante y siempre recordamos más a Hidalgo, a Allende, ¿no? A todos ellos. Pero si vamos a ver realmente quién fue el que logró, ¿no? O quiénes fueron los que lograron que se consumara, que se firmara ya totalmente establecida la independencia, pues uno de ellos, de estos personajes, es Agustín de Iturbide. Entonces vamos a platicar un poquito de él como ejemplo, ¿no? de los militares de carrera que hicieron posible que se lograra la independencia. Entonces, bueno, Agustín de Iturbide, como muchos otros criollos, ¿no? Él fue hijo de padres españoles de la península que vinieron aquí a la Nueva España. Él como español ya se le dio otro término que conocemos mucho que se le dice criollos, es decir, aquel hijo de español pero que nació aquí en la Nueva España, que fue criado, por eso se llama criollos, y digamos que en un momento dado pasaron a ser como españoles de segunda, ¿no? Porque no venían directamente de la madre patria, ¿no? De la península. Él empieza estudiando gramática latina en el seminario de Valladolid, lo que es el hoy antiguo, perdón, el hoy estado, Morelia, en el estado de Michoacán. No termina, ¿no? Su carrera y tiene que hacerse cargo de la hacienda de su padre y entonces deja la carrera de gramática. Con el pasar del tiempo, bueno, lo que hace él es ingresar al un cuerpo militar que está en Valladolid, y ahí empieza su educación militar, se convierte en cadete. ¿Qué quiere decir esto? Porque estamos como muy acostumbrados a escuchar la palabra cadete, ¿no? A aquellos alumnos, a aquellos chicos jóvenes que están estudiando en una escuela, ¿no? En una escuela militar. Sin embargo, bueno, antes a estas personas, a estos niños, porque son personas muy jóvenes, ¿no? Que están ingresando a los cuerpos, que se les da esta educación militar porque no existe una academia militar, pues se les llama cadetes. Es así que bueno, Agustín de Iturbide ingresa en este cuerpo en Valladolid y se convierte, va a tener un grado inicial, ¿no? Cuando termina sus estudios, de alférez. Cuando se escucha esto, pues pensamos en los marinos, ¿no? En los navales. Pero el grado de alférez es un grado que en el siglo finales del XVIII, principios del XIX, se hace referencia a lo que hoy sería como un subteniente. Y luego va a designar particularmente a un subteniente de caballería. Entonces, Iturbide, en pocas palabras, era un dragón, ¿no? Era del arma de caballería.
Y entonces, de hecho era buenísimo para andar en caballo, todo el mundo lo respetaba precisamente por las dotes que tenía, por saber montar y hacer cosas, poderse mover muy bien en el caballo. Y es que uno empieza su carrera militar. Bueno, con el paso del tiempo se da unos eventos en Valladolid, en los cuales, ¿no? Se da el segundo intento de querer una independencia en la Nueva España, y en Valladolid se va a truncar un evento armado, precisamente va a apoyar a Agustín de Iturbide para eliminarlo. Con el paso del tiempo, bueno, lo que va a hacer es que lo cesan un ratito, porque hay unas quejas en su contra, y cuando llega 1820, que se va a volver a poner en práctica la Constitución de Cádiz en España, es la oportunidad, ¿no?, que tiene Iturbide para poner sus ideales en práctica. ¿Qué quiere decir esto? Él, como otros criollos, no estaba tan en desacuerdo con la idea de independencia. Lo que tenía en desacuerdo era el modo de actuar de las tropas insurgentes que estaban bajo el mando de Hidalgo, de Allende, y posteriormente bajo el mando de Morelos y de los demás insurgentes. Entonces lo que va a pasar es que, bueno, dice, ya estamos en tiempo, no les conviene mucho a los criollos estas ideas nuevas de la Constitución de Cádiz, y entonces va a hacer una serie de redes, ¿no?, con sus conocidos, en los cuales va a mandar misivas, va a mandar cartas a los comandantes estratégicos de todas las zonas de la Nueva España, y como se conocían porque son militares, bueno, llegan a acuerdos en los cuales dicen, ¿saben qué? Vamos a lograr que esto termine pronto para no perder, primero no tener un derramamiento de sangre mayor, para reactivar la economía, porque con la guerra se habían bloqueado, se había perdido, y, por ejemplo, las minas estaban abandonadas, el comercio también estaba un tanto olvidado, los campos pues estaban también sin gran trabajo, porque los hombres estaban en armas, y mediante estas alianzas, ¿no?, que él tiene, va a lograr contactar a otros militares de carrera, y van a llegar a un acuerdo. Obviamente no todos, hay algunos que tiene que, digamos, convencerlos por la fuerza, ¿no? Y entonces, digamos que así se logra que terminen estos 11 años, hasta que ya llega el último, que es llamado virrey de la Nueva España, no es así el cargo, ¿no? Pero Juan de Donojú, y se pone de acuerdo con Iturbide para poner en práctica lo que se había declarado un 24 de febrero de 1821, es decir, el Plan de Iguala, y al final, bueno, con estos tratados que son firmados en la villa de Córdoba el 24 de agosto de ese mismo año, de 1821, van a ratificar estas ideas. ¿Cuáles son las ideas principales de esto, tanto del Plan de Iguala como los tratados de Córdoba? Pues van a ser, primero, pedir que alguien de la clase reinante, ¿no?, de la familia de Fernando VII, quisiera gobernar este nuevo país, y una serie de cosas más, que al final van a llevar a que las fuerzas de los dos bandos, en un inicio insurgentes y en otra etapa realistas, se unan para formar un solo ejército, que es llamado de las Tres Garantías, que vamos a hablar un poquito más adelante, y logran entrar a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821. Déjame recordarles que la fecha de la firma del acta no es el 27, es el 28. El 27 entran a la Ciudad de México y al siguiente día se reúnen, se hace la junta gobernativa, firman el acta, todo el mundo festeja porque además el día anterior, es decir, el 27, había sido festejo del cumpleaños precisamente de don Agustín de Iturbide. Sí. Bueno, ahorita con lo que nos acaba de platicar la doctora, yo agradezco porque me resuelve una duda, ¿no? Porque el acta de independencia dice 28 de septiembre, ¿no? Entonces, híjole, yo me acuerdo cuando luego veía esto con mis estudiantes y entonces era el 27, pero ¿por qué el 28 está el acta, no? Pero bueno, ya nos aclaró que en realidad es la entrada del ejército trigarante el día 27, ¿no? Y ahorita que nos estaba hablando, doctora, sobre
este tema, ¿no? Que finalmente, bueno, estamos a veces acostumbrados en verlo únicamente personal, bueno, a los jefes, ¿no? Bueno, hay también una serie de personas que van a estar participando ahí, ¿no? De entrada, bueno, van a acompañar a Agustín de Iturbide y entonces, precisamente en torno a esta charla, ¿no? ¿Qué militares son los que van a acompañar a Agustín de Iturbide? ¿Quiénes van a participar? Bueno, primero quisiera platicarles que, bueno, ya les mencioné un poquito, ¿no? Hay dos tipos de militares, ¿no? Aquellos militares de carrera, ¿no? Que estudian, aunque no hay una academia militar en la Nueva España, sin embargo, entran a los cuerpos, les dan algunas clases, toman las armas y van subiendo de grado, ¿no? Hay otros que son conocidos como las milicias, que son civiles, que también tienen la necesidad de tomar las armas, sobre todo para cuestiones de seguridad pública. Lo que hoy en día sería nuestra Guardia Nacional, digamos, en una comparación un poquito extrema, ¿no? Con sus asegúnes. Y entonces, por ejemplo, Ignacio Allende es precisamente de estas milicias, ¿no? Aquel personaje que tuviera la capacidad económica de juntar una cierta cantidad de personas, de darles uniformes, de darles instrucción militar, sobre todo los domingos, marchar, formar, obedecer jerarquías, cosas así, se les daba un grado militar. Allende era, en este sentido, este tipo de militares. Con el paso del tiempo, bueno, tanto de un lado como del otro, es decir, de realistas y de insurgentes, hay de los dos tipos de militares, ¿no? Hay tanto españoles de la península que están a favor de la independencia, como españoles de la península que están en contra. Lo mismo los criollos. Hay españoles, hay criollos que están a favor de la independencia y hay otros que no. Dentro de los mismos insurgentes hay pleitos, ¿no? Y hay choques también ideológicos. Y estos militares lo que van a hacer es precisamente es esto, ¿no? Estos dos tipos de militares, estas milicias que estaban establecidas en la Nueva España y que ayudaban a la lucha de defensa nacional. Acuérdense que estamos hablando, dijimos de hace rato, de un poquito de Inglaterra. Está, por ejemplo, en ese entonces, pues Inglaterra y otros países europeos mandaban naves, ¿no? Mandaban barcos a América a localizar los barcos que iban con el oro y la plata hacia Europa, que eran los piratas, y algunos de esos piratas atacaron territorio de la Nueva España, Campeche, ¿no? En todas estas zonas, por eso hay estos fuertes y demás. Entonces, esta seguridad era tomada con las manos de los civiles. Entonces, estamos hablando de estos dos tipos. Al final, lo que va a lograr, la gran hazaña de Iturbide es lograr que todo mundo se una, ya fuera español, ya fuera criollo, ya fuera mestizo y demás, que ya fuera militar de carrera o ya fuera la milicia civil, ¿no? Que todos se unan en una misma idea, que es una nueva nación, a través de tres conceptos, ¿no? Que son las tres garantías que le va a dar precisamente el nombre del ejército trigarante. Ok. Doctora, y precisamente este ejército, entonces, 1821, ¿cómo se conforma? ¿Quiénes lo integran? ¿Cuáles son las partes que hay de este ejército para el momento de la consumación? Ok, bueno. Iturbide, como les comenté, había sido cesado un ratito. Después de su gran trayectoria contra los insurgentes, tuvo unas quejas en su contra de ciertos desvíos de fondos, ¿no? Vamos a decirlo así. Entonces lo mandan al congelador un rato y cuando ve la oportunidad y lo reactivan para tener mando de tropas, en un inicio va a tener él precisamente las tropas realistas, es decir, las tropas pagadas por la corona española para defender al rey. Cuando empieza a mandar cartas a sus amigos, ¿no? Y a sus compañeros, que también son militares, que están desplegados en todo el territorio de la Nueva España, empieza a tener adeptos y también son tropas realistas, tropas algunas que tienen la capacitación militar adecuada, pero cuando lo mandan a combatir a Guerrero, no puede llegar, militarmente hablando, no puede contenerlo. Entonces lo invita
¿no? Si no puedes con el enemigo, pues únetele, ¿no? Entonces lo invita a unírsele y a lograr triunfar la independencia, y entonces las tropas que se van a unir a este ejército que tiene comandado Iturbide son tropas precisamente de los insurgentes guerrilleros que están sobre todo con Guerrero, con Victoria. ¿Qué va a pasar con Guerrero? Que él en un inicio pues no se va a unir, después lo piensa mejor, se une, porque lo que le ofrece Iturbide con el plan de Iguala es darle las cosas que se le habían negado, sobre todo a la casta que él representaba. ¿Cuál es esta? Los mulatos, ¿no? Es aquella mezcla de gente que tiene sangre de afrodescendientes. Entonces, hasta este momento Guerrero no había tenido, digamos, estas ventajas de por qué estar peleando si no va a tener retribuciones, no van a tener retribuciones ni él ni su gente, que es de la Tierra Caliente, ¿no? Del ahora llamado Estado de Guerrero. Y Iturbide sí se lo plantea, cosa que no hicieron antes. Entonces, después de ver que 11 años que estamos peleando y no se llega a nada, entonces ve la oportunidad también de terminar esta lucha armada. ¿Qué se va a conformar? Si ustedes se fijan, es que este nuevo ejército va a estar tanto de los del bando insurgente en un inicio, como del bando realista, tanto de gente que es militar de carrera, como aquellos que tomaron las armas siendo campesinos, obreros, no sé, cualquier tipo de oficio, ¿no?, que tenían, y al final va a conformar, como les había dicho, este ejército trigarante, ¿no?, que va a ser el primer ejército que va a tener a partir del día 28 de septiembre de 1821, digamos, es el primer ejército que va a tener México, aunque México le decimos con cariño porque no es el nombre oficial, y claro, es así como surge este primer ejército. Sí, no, esta charla me parece muy interesante, sobre todo porque esta parte, el final de la proceso de independencia es muy complejo, ¿no? Muy complicado, sobre todo cuando partimos desde una postura de unos son los buenos y otros los malos, de pronto uno resulta confuso, ¿no? ¿En qué momento precisamente quien estaba encargado pues de la defensa, ¿no?, digamos, de la colonia, va a ser el principal artífice, digamos, de este proceso ya de consumación, ¿no? Entonces, a veces, digamos, en las escuelas o cuando estudiamos, enseñamos este momento, es un tanto complicado, ¿no? ¿Qué opina usted sobre esta parte, doctora? Que sí se privilegia mucho el inicio, tenemos claro que siempre los 15 de septiembre ahí antes del pozole, que en algún momento de una madrugada hace ciertos años, el cura Hidalgo inició esto, pero al final parece que está desvanecido, que es complicado, ¿no? ¿Usted qué opina sobre esto, doctora? Sobre esta manera a veces poco clara que como estudiamos, como nos la enseñan, el proceso de la consumación. Bueno, eso tiene que también que ver con los momentos históricos que se viven, ¿no? Recordando un poco, bueno, ya que hablamos que ustedes están en el Centro de Estudios Históricos de Hidalgo, les diré que la primera conmemoración del grito, ¿no?, por así decirlo, de la lucha por la independencia se da en Hidalgo, en Huichapan, que por cierto, esta blusa me la puse porque me la regalaron de ahí. Es donde se da la primera celebración del grito. ¿Y esto por qué? Porque Morelos es el que impulsa precisamente esta lucha. Obviamente todavía están vivos los primeros insurgentes. Cuando son capturados, ¿no?, y fallecen, bueno, son mandados a la muerte por traición al rey, queda un poquito en el limbo, ¿no?, estos festejos, porque no se ha llegado a ningún final todavía. Cuando se logra por fin la consumación con Iturbide, también se dan festejos y se festejan las dos fechas, tanto el 16 como el 28. Y bueno, y el 27 más, ¿no?, porque es el cumpleaños de su majestad, del emperador Iturbide. Pero conforme se dan las luchas
en nuestra historia, cuando ya se vuelve una república y después, ¿no?, se dan estas luchas. Voy a usar dos conceptos muy a la moda, de liberales contra conservadores, ¿no? Estas luchas que se dan, depende quién esté en el poder el momento, es el festejo que se va a dar. Cuando los liberales, ¿no?, están ganando las batallas, bueno, pues lo que se va a festejar es el inicio. Cuando son conservadores los que están ganando, ¿no?, las batallas y son los que se convierten, ¿no?, en los dirigentes políticos, pues lo que se va a festejar es la consumación. Obviamente, mucho tiempo después del inicio y mucho tiempo después de la consumación. Al final, pues es el bando liberal, ¿no?, cuando ya Juárez, ¿no?, ya para Juárez, que por cierto también viene muy a la moda ahorita esos ideales, y entonces pues se va a festejar nuevamente a los liberales. ¿Por qué? Porque pues al final de cuentas Iturbide viene siendo el representante, ¿no?, de un grupo económico, político y social muy conservador, al final de cuentas. Entonces, esta es la razón, ¿no?, de que en la historia a veces festejemos una cosa y a veces festejemos la otra. Y nada más quisiera pues decir que en realidad el festejo es el 16, aunque lo hacemos el 15 en la noche. Claro, sí. Pero no fue cosa de Porfirio, es de Santana, no de Porfirio. Y ahorita, doctora, precisamente a 199 años, ¿no?, de la consumación de la independencia, ¿no?, en el contexto, pues, en el que estamos viviendo, ¿cómo ve usted las conmemoraciones del próximo año? ¿Habría conmemoraciones? ¿Qué cosa tendría que pensarse sobre, o qué reflexión tendría que haber, ¿no?, a 200 años, ahora en 2021, a 200 años ya finalmente de la independencia, ¿no? Tendría que ser, yo creo que el verdadero bicentenario, ¿no? ¿Qué cosas cree usted que habría que repensar? ¿En qué irían las reflexiones? ¿En qué sentido? Me la puso difícil, maestro Flores. Me la está poniendo difícil. Bueno, yo creo que la ciencia, ¿no?, y la historia es una ciencia, debe desenvolverse muy aparte de cuestiones políticas. Sin embargo, no es así, ¿no? El festejo, como usted dice, pues sí debería de ser en lo grande el próximo año, porque ¿cuándo festejamos a un bebé? El día que, ¿no?, que se concibe o el día que nace. Yo considero que el día que nace, que es el día, ¿no?, que ya viene a este mundo como tal, como un nuevo ser humano. Por lo tanto, el nuevo país viene a este mundo, ¿no?, en una fecha en particular donde los líderes van a poner su rúbrica. Eso no le quita en nada los festejos de 1810, ¿no?, porque iniciaron, ¿no?, con eso, y eso también dio pauta a que se movieran muchas cosas en nuestro territorio, ¿no?, políticas, económicas, religiosas también, militares también. Entonces, yo creo que los dos festejos son válidos, ¿no? No tendríamos por qué quitar uno porque pues, nos consideremos ya sea liberales o seamos conservadores. Creo que los dos tienen su mérito. ¿Qué espero que sea para el próximo año? Yo creo que sí va a haber festejos y yo creo, de hecho ya se inició esta nueva tendencia historiográfica a elevar más el papel de guerrero, ¿no?, y quitar un poquito y disminuir un poquito el papel de Iturbide, ¿no?, dándole mayor peso en la historia, que lo tiene, ¿no? También no hay que quitárselo, todo mundo tiene su papel protagónico en la historia en la cual pues nos hemos desenvuelto. Y pues yo creo que sí, que va a dar una serie de festejos, ya se están dando algunas actividades, ¿no?, en cuanto a los historiadores, ¿no?, de libros, de conferencias y demás, pero creo que sí la tendencia va a ser a revisar esta historia y ver, por ejemplo, qué pasa, no solo con los héroes, sino con la gente de a pie, Claro. ¿no?, que son los que pues al final van a dar la lucha, ¿no?, van a morir, ¿no?, en grandes cantidades. Entonces está haciendo esta revisión
de otros personajes que no son las cabezas, ¿no? Que no son esta historia de los grandes generales, sino de otros personajes en la historia que estuvieron ahí y que no han sido estudiados profundamente, ¿no? Claro, que esto de nuevo tiene que ver precisamente con lo que hace rato mencionábamos, ¿no? Esta, pues, historia de bronce, esta historia maniquea de buenos contra malos, que pues los buenos y los malos van cambiando de rol dependiendo de los avatares del momento, ¿no? Pero muy interesante resulta esta perspectiva, ¿no? Que, pues sí, desde niños prácticamente, o incluso yo ahora como profesor cuando vemos la parte de la independencia, la división se hace a partir de los héroes, ¿no? La primera etapa, Hidalgo, la segunda, Morelos, y bueno, ya la tercera, cuarta, dependiendo de quién lo vea, ¿no? A veces se pierde, ¿no? Y creo que es una de las cosas como a veces a los estudiantes les cuesta, ¿no? O sea, este Hidalgo que pareciera ser que desde niñito jugaba a la independencia, ¿no? Y que ellos lo ven tan lejano, ¿no? O sea, a este personaje. Pero estas historias de las que ustedes nos mencionan, de esta gente de a pie, los que participaban en las campañas, los motivos, las razones, es una parte que sí hay que revalorar, ¿no? Hay que repensar y considerar su participación dentro de los procesos históricos, ¿no? Aquí, bueno, en ese sentido, sería como un rumbo. También tendría que tomar la historiografía, el ya no centrarse únicamente en los personajes, sino entonces en los grupos sociales más amplios. ¿Qué opina, doctora? Sí, como le decía maestro Flores, ¿no? Estas nuevas formas de ver la historia, ¿no? Este revisionismo histórico que está haciendo en este momento, me parece excepcional, ¿no? Porque no solamente me voy a incluir en ello, no solamente nos estamos fijando en estas grandes, en estas grandes personalidades de la historia, como le decía. ¿Qué hubiera sido? Voy a usar ya sabemos que en historia el hubiera no existe, ¿no? Pero ¿qué hubiera pasado si se pelean entre estos grandes generales o los presidentes o los emperadores, que se peleen entre ellos, ¿no? Y que no se peleen con el grueso del ejército, ¿no? Obviamente, pues no. Y sabemos que esto es por una lucha de poderes y demás. Entonces, esta nueva forma de ver, ¿no? A los personajes históricos, a los procesos históricos, pues adelante, ¿no? Estas nuevas investigaciones, porque así no nos concentramos solamente en una mirada parcial de la historia. Sí, muy bien. Pues muchísimas gracias, doctora, por esta charla. Le agradecemos infinitamente su profesionalismo, su dedicación a estos temas. Muy agradecidos al final de pues esta invitación que usted nos hace para revisar y estar pensando constantemente la historia, los procesos del pasado, y sobre todo esta parte creo que vale mucho la pena las perspectivas que usted da para futuro también, ¿no? El repensar también en este momento, ¿no? La historia hacia el pasado, en este momento, y hacia futuro. Entonces, pues, le agradecemos profundamente por parte del Centro de Investigaciones Históricas y Culturales de la Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo, doctora, y pues no sé si quiera concluir con alguna reflexión. Pues sí, yo quisiera concluir primero que nada con que, así como la plática de ayer que tuvimos, palabra de Clio, de no generalizar, ¿no? No hay que generalizar que todas las personas son buenas o que todas las personas son malas. También en la historia pasa así. No hay que generalizar que el padre Hidalgo, ¿no? Fue casi un santo, hay que ponerlo en un altar, y que Iturbide fue casi el demonio, y hay que echarlo al infierno y quemarlo, ¿no? Son personas como todos nosotros, y como las personas reaccionan según también sus capacidades y sus intereses, ¿no?
Entonces, no necesariamente son buenos y malos, ¿no? En la historia no hay, esta historia maniquea hay que quitárnosla un poquito de la cabeza. Y también quisiera hacer la reflexión acerca, ya ahorita no tuvimos tiempo, ¿no?, de hablar de las cuestiones militares más a fondo, esperemos que próximamente lo hagamos, pero que tenemos siempre muy en cuenta que historia militar, ¿no?, no solamente es platicar de las batallas, sino platicar de dónde estudiaron, ¿no?, estos personajes militares y civiles también, qué contacto tenían, qué redes sociales tenían, ¿no?, con quiénes se codeaban, quiénes eran sus amigos y quiénes eran sus enemigos, porque lo vimos ahorita un poquito con la plática sobre Iturbide. Si no es por estos conectes, ¿no?, vamos a decirlo así que tienen ellos, posiblemente se hubiera tardado más, ¿no? Si no es por ellos mismos, no se hubiera logrado en tan poco tiempo. Si ustedes se fijan, estamos hablando que el mando para ir a combatir a Guerrero se le da a Iturbide en noviembre de 1820. En febrero ya sale a la luz el plan de Iguala. En agosto se entrevista con O'Donoghue y en septiembre están entrando a la Ciudad de México. Entonces, en 9, 10 meses consiguieron lo que no consiguieron en 11 años los insurgentes, que no necesariamente todos eran militares de carrera. También esa es la cuestión, que a lo mejor después hablábamos de ello. Pues muchísimas gracias, doctora, muchísimas gracias a quienes nos acompañaron. Bueno, seguimos los siguientes martes, segundos martes de mes, en estas conversaciones con los investigadores de Palabra de Clio. Muchas gracias y buenas tardes para todos.